Tenemos la hojita, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, diga vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo estuve leyendo este versículo, dije, ¿pero será realmente que yo estoy creyendo que la palabra de Dios es vida? Estoy creyendo que la palabra de Dios, todas las cosas que tienen vida, a ver, escuchen ahora, todas las cosas que tienen vida producen efecto en nuestro cuerpo. Te pica un mosquito, ¿tiene vida el mosquito? Te pica, a mí me picó el mosquito de la chikungunya y estuve varias noches llorando en la sala porque no quería llorar en el dormitorio porque mi esposa no podía dormir. El mosquito tenía vida, me picó y me hizo llorar. La palabra de Dios tiene vida. Amén. La palabra de Dios ¿te hace llorar la palabra? Amén. ¿Sentís la palabra? Amén. ¿Crees la palabra? Uy, 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 uy. Esto es fuerte, señores. La palabra de Dios tiene vida, vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Diga, son vida, vida. Acá tengo algo, se puede ver ahí, ¿no? Acá tengo algo que dice, la Biblia no cambia tu vida por estar abierta sobre la mesa, sino porque está viva en tu corazón. La Biblia no cambia tu vida por estar sobre la mesa, sino porque vive dentro de tu corazón. Voy a leerlo a esto para no obviar nada. Voy a leerlo bien. El efecto de la palabra de Dios en el cerebro humano. Recientemente, en un estudio realizado en el Centro de Conexión Bíblica, descubrieron el poder que tiene la palabra de Dios en el cerebro humano. Analizaron a 40,000 personas desde los 8 años hasta los 80 años de edad y descubrieron qué efecto tiene la palabra de Dios en el comportamiento humano. Primero, cuando se lee solamente una sola vez en la semana la palabra de Dios, tiene un efecto insignificante. Número 2, cuando la leen 2 veces a la semana, el efecto sigue siendo insignificante. Al leerlo 3 veces por la semana, hay una pequeña mejoría. Cuarto, cuando se lee 4 veces o toda la semana, el comportamiento cambia drásticamente. ¿Cuál es el comportamiento que cambia cuando la leo toda la semana? 1, la sensación de soledad disminuye un 30%. 2, los problemas de ira disminuyen 32%. 3, la amargura disminuye un 40%. El alcoholismo disminuye un 57%. El estancamiento espiritual disminuye un 60%. El contacto con la pornografía disminuye un 61%. Y compartir la fe con otras personas que no conocen a Cristo, aumenta un 200%. La práctica de la formación en el discipulado crece a un 230%. Y la capacidad de guardar la palabra en el corazón
y la capacidad de guardar la palabra en el corazón se estima que sube a un 400%. Y los que han hecho este estudio descubrieron lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es interesante que reconozcamos lo que dice la palabra. Es interesante que reconozcamos lo que dice la palabra. Isaías 59:21 dice: Dios te dice hoy, mi palabra y mi espíritu están sobre ti. Y mis palabras las puse en tu boca y no faltarán de tu boca. Amén. Romanos 10:8. El apóstol Pablo lo afirma y lo corrobora un poco más y dice en Romanos 10:8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Tus palabras no son vanas. Tus palabras no dicen algo así nomás. Tus palabras vienen de parte de Dios. Tus palabras, cuando vienen de parte de Dios, no están vacías. Las palabras que tú lees de parte de Dios tienen vida. Amén. Tienen vida. Esta palabra que sale de la boca de Dios permanece y perdura en el plano espiritual. Y cuando yo estaba meditando esto, me acordé y dije: la misma palabra y el mismo poder que Dios habló en el espacio, cuando Dios habló, el espacio se transformó en toda esta creación. Bueno, no es tanto, no es como para que se alegren, hermano. Que Dios revela la palabra, y cuando Dios reveló la palabra en el espacio, el espacio obedeció. La nada obedeció a la palabra. La nada obedeció a la palabra. ¡Uy, qué tremendo! Esto es fuerte. Tus palabras tienen vida. Cuando yo la creo, la palabra viva del Señor. Oh Señor, así que no tenemos que hablar lo negativo. Este principio es para no hablar lo negativo. Marcos 11:23 dice: lo que digas te será hecho. Lo que digas te será hecho. Yo no estaba de acuerdo con que esa doctora le dijo a Mari: te recomiendo que vayas con una psicóloga. Jesús nunca dijo: este problema no te lo puedo solucionar, te recomiendo que vayas a un psicólogo. Nunca. Nunca. Por eso que después, cuando le dijeron eso, y cuando la psicóloga, que tuvo una experiencia tan grande con Dios, y que ella, los 3 días que le hizo tratamiento a ella, era solamente con la Biblia. Solamente con la Biblia. Y ahí le daba para hacer algunos deberes, y todo era positivo y todo era grande, porque era en base a salmos. En base a salmos. Qué importante que es cuando uno cree la palabra. La palabra que Jesús dice: te doy y pongo mi palabra en tu boca. Amén. No solamente Dios habla de parte con su boca, sino que Él saca de la boca. Cuando una persona está tirada en el suelo y está ya casi media muerta, ¿qué es lo que hace la gente para que vuelva a vivir otra vez? ¿Qué hacen? Es un tratamiento de boca a boca. Uy, cuando una persona ya está casi por morir, se acerca a alguien y le hace una terapia de boca a boca. Que no muera tu fe, porque la boca de Dios está dentro de tu boca. Que no muera tu esperanza, porque la boca de Dios está dentro de tu boca.
Que no muera tus ganas de vivir, de luchar, de ganar batallas, porque la boca de Dios está dentro de tu boca. La palabra de Dios. Proverbios 18, 21. Ay. Proverbios 18, 21. Qué tremendo que es eso. ¿Qué dice 18, 21? La vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Querés enfermarte? Habla muerte. ¿Querés caer en pecado? Habla puerqueza. Habla puerqueza. ¿Querés andar así de balde por todas? Habla güey perdido. Pero 18, 21, Proverbios 18, 21. La diferencia de nuestra vida la hace la palabra de Dios. Así que tenemos que hablar vida, señores. Hablemos vida alrededor. Habla vida cuando te levantás, habla vida cuando te acostás, habla vida. Los otros días Mari dijo, me duele la cintura, me dijo Mari. Y ahí me fui y le dije, en el nombre de Jesucristo, la palabra dice que Él llevó tus dolores y tus enfermedades. ¿Por qué me pica un mosquito que tiene vida y me viene el chikungunya y yo digo, por las llagas de Cristo estoy curado y sigo enfermo? Yo no sé, me parece que el mosquito tiene más fuerte que la palabra de Dios. Hermanos queridos, hay cosas que tienen, hay como espinas, hay espinas que tienen vida, esas espinas ponzoñosas. Esa espina te toca y te puede agarrar todo completo, te puede agarrar la infección en todo el cuerpo, una espinita. Y la palabra del Señor, gracias por los amenes. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que parte el alma del espíritu y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Ustedes saben bien que ahí acá la doctora nos podría dar una charla ahora sobre el sistema evolutivo del cuerpo, ¿no? Cuando uno come, el sistema evolutivo, que entra la milanesa, entra en el estómago y va ya todo un sistema evolutivo, el asado que vamos a comer, entra al estómago, pero termina en el caracú, y en el caracú se forma la sangre. Comenzó siendo milanesa y terminó siendo sangre y da vida a todo el cuerpo. Que la palabra de Dios penetre hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué dice que parte el alma del espíritu? Es decir, el alma es emoción. ¡Ay, qué lindo! Qué bien que habló, ¿no? Qué bien que habló. Hace un día un pastor dice que dio un sermonazo tremendo. Y vino una persona y le dijo, ¡qué bien que predica usted! Dice. Y él le dijo, gracias hermana, el diablo también me acaba de decir lo mismo. Hermanos queridos, no soy yo ni es el predicador, es la palabra de Dios. Es una persona viva. La palabra de Dios es una persona viva. Diga, la palabra de Dios es viva. Es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. La palabra de Dios es vida. Ahora, que se te sea revelado esta semana. Que se nos sea revelado esta semana. Que la palabra de Dios es viva. Ayer con Mari estábamos en el interior y cuando abrimos la puerta entraron los mosquitos. Se metieron los mosquitos dentro del auto. ¡Qué bárbaro! Si Mari dice, ¡ay, me pica acá! ¡Ay, que me pica acá! ¡Ay, allá! Y vos escuchas la palabra y no te pica nada. Que la palabra de Dios hoy te pique. Que la palabra de Dios hoy te pique. Y que llegue hasta los tuétanos. Así que hay que hablar vida alrededor. Hay que hablar vida
a todas las actitudes personales. Hay que hablar vida en las finanzas, hay que hablar vida en el cuerpo, hay que hablar vida en la familia, hay que hablar vida a los hijos, hay que hablar vida cuando salgo caminando, hay que hablar vida cuando estoy enfermo. Hablar vida. No se olvide del versículo que dice que por la llaga de Cristo estoy curado. No se olviden del versículo, por la llaga Él llevó mis dolores y mis enfermedades. Diga. Si le pica un mosquito, enseguida se pone viva por enseguida y ya tiene miedo ya porque el mosquito le picó. Que te pique la palabra de Dios esta semana y que produzca vida en abundancia. Acá voy a decir algo fuerte. Las palabras de Dios nunca mueren. Las palabras de Dios nunca mueren. El éxito y el fracaso en nuestras vidas depende de lo que yo digo. Ay, Padre, hoy quiero experimentar el poder de la palabra de Dios. Para que todo lo que salga de mi boca sea lo que sale de la boca de Dios. Para que mis palabras estén llenas de vida. Para que mis palabras estén llenas de poder. Para que mis palabras estén llenas de fuerza. Vamos a hablar victoria, vamos a hablar fe, vamos a hablar vida abundante, vamos a hablar salud, vamos a hablar, hablemos, hermano. Basta de hablar voy perdido, basta. A veces yo a algunos hermanos que me llaman, yo les doy una palabra de aliento y ellos vuelven otra vez al problema que tienen. Le doy la palabra de aliento y vuelven otra vez al problema. Hermano querido, entonces vos tenés más fe en el problema que en Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. En el nombre de Jesús. Así que la Biblia no cambia tu vida. Así más arriba, más adelante, ahí. La Biblia no cambia tu vida por estar en una mesa, sino por estar dentro de tu corazón. Amén. Está dentro de tu corazón. Como dice, si creyeres. Él dice que el que invoca, si invocares, si creyeres la palabra, serás libre. Esta semana vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos revele la palabra. Porque nuestras palabras tienen vida. Nuestra boca tiene vida. Cada vez que yo hablo la palabra. Y saben que el hablar no es leerla, ni orar tampoco con el pensamiento. Hágalo, porque dice que la fe viene por él. La fe viene por él. Lea los salmos en voz alta. Ore en voz alta. Diga palabras de fe en voz alta. Porque la fe viene por el oír. Ustedes saben que el diablo se toma de lo que vos decís negativo. El diablo se toma de lo negativo que vos decís. Si vos decís algo negativo, el diablo dice, aquí está. Él no puede entrar en tu mente, pero sí puede tomarse de lo que tú digas. Y cuando yo digo algo negativo, el diablo ahí empieza a acusarte. Pero cuando yo digo la palabra, por eso es que el diablo usó la palabra para tentarle a Jesús y Jesús usó la palabra para ganar la batalla. Amén. Así que vete, Satanás, en esta semana, porque escrito está. Las palabras tienen vida. La palabra de Dios tiene vida. Así que estoy por las llagas de Cristo, estoy curado, tiene vida. Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto no temeré, tiene vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tiene vida. Yo estoy con ustedes. Romanos 8:11. ¿Qué dice Romanos 8:11? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en ti, el Espíritu de Dios que vive en ti guardará tu corazón y te librará de la muerte por el Espíritu de Dios que vive en ti. Amén. ¿Saben qué? Y yo termino con esto. Mari estaba muy mal, muy delicada,
hacía días que no comía, no se levantaba, estaba bastante estresada, cansada, débil, y vino un matrimonio de San Lorenzo a visitarnos y leyó Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en Mari, el espíritu que levantó de los muertos vivificará el cuerpo mortal de Mari por el espíritu de Dios que mora en Mari. Lo leyeron ellos. Y cuando ellos se fueron, yo lo empecé a repetir, y esta hermosa esposa se levantó por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Que Dios nos revele en esta semana. No me diga amén y sigue como siempre. No. Hoy vamos a cambiar nuestras motivaciones. Y hoy vamos a creer realmente. Yo le creo a veces más al mosquito que a la palabra. No, señor. No, señor. Si un mosquito chiquitito te da chikungunya, la palabra de Dios te da vidungunya. Vida, vida, diga vida. Diga vida. Diga vida. En esta semana vamos a vivir la palabra. Vamos a vivir la palabra. Y todo este mes vamos a estar hablando de esta palabra hasta que se haga carne en cada uno de nosotros. Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Que tu palabra no esté en la mesa abierta, que tu palabra esté en el corazón. Tus palabras tienen vida y que esa palabra se mueva en mi vida. Diga, se mueva en mi vida. Diga, se mueva en mi vida. Diga, se mueva en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.